a volver ahí. Presta atención lo que dice ese texto. El apóstol Juan dice: estos son los que no se ha contaminado con mujeres. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Y luego dice, la versión América dice, pues son castos. Ahora, ¿qué significa castos? Gloria a Dios. Pero lo primero es que no se contaminaron con mujeres. O sea, aquí nos da a entender, literalmente nos da a entender, ¿verdad? Que Dios había escogido un grupo de hombres que no se contaminó con mujeres, o sea, que no estuvo casado ni tuvo nada con mujeres. Eso es lo que podemos ver en sentido literal. Pero recordemos, mis amados hermanos, que el libro de Apocalipsis, la mayor parte son simbólicos. Son simbólicos, no es, la mayor parte no son literales. Por eso es que hay que entender esto. Y dice, gloria a Dios, dice, pues son castos. Estos son los que sigue al Cordero. Ahí es donde quiero que usted se preste, mis amados hermanos. Usted debe de pensar, por ejemplo, aquí están mujeres, hermanas. Tal vez usted puede pensar, pues se está refiriendo a los hombres. Entonces yo soy mujer, no tengo nada que ver con esto. O sea, es fácil de pensar eso. Y tiene razón de pensarlo porque es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que estamos aquí, para que Dios nos hable. ¿Por qué nos habla de esa manera? Gloria al Señor. Pero dice mis amados hermanos, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Ahora, aquí va la pregunta para todos. Todos los que estamos aquí, ¿somos seguidores de nuestro Señor Jesús? ¿Ustedes son seguidores de nuestro Señor Jesús o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Hay dos personas que dicen amén. ¿Y los demás no dicen nada? ¿Ustedes se consideran cristianos o se consideran mundanos? La pregunta es, ¿ustedes son seguidores del Cordero? Gloria a Dios. No están seguros, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hoy en esta tarde, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos seguidores del Cordero, por eso es que estamos aquí. Si no fuera así, usted estuviera en otro lugar, usted debía de tener otro pensamiento y estar allá donde la gente se reúne y hace otra cosa. ¿Por qué? Porque ustedes no son seguidores del Cordero. Pero lo que dice la palabra del Señor, nosotros somos seguidores del Cordero donde quiera que va. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que tenemos la Escritura. Por eso es que nosotros decimos que somos hijos de Dios. Si no fuera así, no estuviéramos aquí, mis hermanos. En Santa María, California, allá está lleno los hermanos. Hay una confraternidad juvenil allá ahorita. Y ahí está lleno seguidor del Cordero. Allá me da gozo de ver ellos en la pantalla porque está lleno de los jóvenes ahí. Entonces, todos ellos y nosotros, todos los partes donde estemos regados alrededor de esta nación, alrededor de otras naciones, hay hermanos nuestros que siguen, que entienden lo que nosotros entendemos. Por eso es que nosotros somos seguidores del Cordero y nosotros somos los que Dios escogió para primicia, dice, gloria al Señor. Note lo que dice ahí, mis amados hermanos. Sigue, dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Esto ha sido rescatado de entre los hombres. Presta atención a lo que dice ahí. La verdad es que me gusta que ustedes tomen nota para que se acuerden lo que dice. Note lo que dice. Esto ha sido rescatado de entre los hombres. Ahora, presta atención. Entre los hombres. En el mundo, mis amados hermanos, en el mundo hay tantas personas, pero tú y yo, Dios nos rescató de ahí.
Dios nos sacó de ahí, por eso somos un grupo pequeños que estamos aquí. Fuimos rescatados entre los hombres que no creen lo que nosotros creemos. ¿Usted cree la palabra? Yo creo en la palabra, yo creo en un solo Dios, yo creo en su nombre. Y Él nos sacó de entre los demás y estamos aquí. Aku tuh nih wanita yo. Pares tonjus ku yang dabayo mai kwe chanya kwe sino inya sino ino. Chatat sabe yang dabaya yo ra vichira yo io chat sino nya ye istonjur sino nya ni kezias kako ya yo sino nya tan indu tu yo ra ka ya no. Sanya cuando yo voy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, mis amados hermanos. Explico esto porque casi la mayoría entiende más en mixteco. No sé por qué, me parece que no me entienden, pero en mixteco espero que me entienda, ¿verdad? Gloria al Señor. Por eso dice la palabra, esto ha sido rescatado de entre los hombres. O sea, en otra palabra, esto ha sido rescatado en el mundo. En el mundo hay tantas personas que no creen, dice creer, pero nomás de labio. No es cierto que creen. Si fuera cierto, entonces ellos buscarían con ansia, con sed y hambre de la palabra, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque nomás dice. Y gracias a Dios que usted y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Y termina, dice, como primicia para Dios y para el Cordero. Entonces, como primicia. Entonces, ustedes, todos los que estamos aquí, somos primicia para nuestro Dios. Gloria al Señor. Miren, mis amados hermanos, si no están convencidos de lo que dice la palabra, porque ¿sabe por qué digo esto? Porque si usted no entiende la primera parte de lo que dice este versículo, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiero retomar eso una vez más. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, porque ustedes saben que hay una iglesia que se llama Madre. ¿Usted sabe esa iglesia? ¿Conoce esa iglesia? ¿No la conoce? La Santa Madre Iglesia Católica. ¿Usted sabe esa, verdad? Y esa tiene muchas hijas. Yo creo que nosotros debemos de volver a tomar una vez más esa enseñanza que se llama Saliendo de Babilonia. No sé si se acuerda usted de esa enseñanza. Esa enseñanza, la madre, la ramera, tiene muchas hijas alrededor del mundo. ¿Cuáles son esas hijas? Esas hijas son las que pinta labio, corta ceja, hace todo. No es cierto. Son las enseñanzas. Las enseñanzas de lo que tiene la madre es la que tiene las demás. Pero ahí se permite hacer todos los demás. Si pudiera yo señalar listas cosas, la enseñanza y la práctica, que ellos permiten todo. Ahí permite todo. Usted se dará cuenta, puede ver unas cuantas de nuestra área, tiene la misma doctrina. La misma. ¿Por qué? Porque creen 3 dioses. No acepta que el nombre de Jesús es el bautismo verdadero. Hay muchas cosas, podemos señalar muchas cosas. Y son las hijas las que siguen esa enseñanza. Pero lo que dice aquí, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. ¿Cuáles son esas mujeres? Las hijas de la ramera. O sea, es muy importante prestar atención a esto, porque esto habla, mis amados hermanos, de que nosotros tenemos que seguir lo que dice nuestro Señor, lo que enseñaron los apóstoles. Eso, si no entendemos lo que enseñaron los apóstoles, si no entendemos lo que dice nuestro Señor, entonces es fácil prestar oído acá, prestar oído allá, y todo se escucha bonito. Allí es donde contamina nuestra mente. Gloria al Señor. Estoy explicando esto, mis amados hermanos, porque si no lo entendemos, ahí nos quedamos. ¿Y quién sabe qué dice? A ustedes lo más fácil puede pensar: estos buenos hombres que nunca se casó, no tuvo mujer, no tuvo hijo, porque se ve de esa manera. Gloria al Señor. Pero vamos a ir allá en 2 de Corintios capítulo 11.
lo que dice el apóstol Pablo para que nos ayude un poquito más, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, dije capítulo 11, verso 4. Ok, muy bien. Ayúdenme porque si no van a andar en el capítulo 4 y van a buscar al verso 11, pero no va a ser. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tengan, mis amados hermanos, un amén para continuar. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender más de lo que leímos en Apocalipsis 14:4. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? 11:4. 11:4. Estábamos 14:4. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 14:4 estábamos. Ahorita estamos segunda de Corintios 11:4. 11:4. Gloria a Dios. Si lo tienen, mis amados hermanos, vamos a dar lectura, versículo 2. Presta atención a lo que dice el apóstol Pablo, versículo 2. Versículo 2 dice: porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. No sé si lo entiende ahí, lo que dice el apóstol. Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios. Gloria a Dios. Cachicha, apóstol Pablo, yo. Barimera, cuiño yo, cuello, cachira, lincina corinyo, cuiño yo, cuello. Señala, con celo de Dios. Señala, cuiño, estoy. Ahora presta atención. Presta atención. Dios es celoso, mis amados hermanos. Él es celoso. Entonces, si nuestro, conforme lo que dice la palabra, que el apóstol Pablo tenía celo a los de Corinto. ¿Por qué? ¿Cuál era el pensamiento del apóstol Pablo? Pensamiento del apóstol Pablo es que esto no se vaya con otra creencia allá, que no se vaya con otra doctrina. ¿Por qué? Porque en Corintio había doctrinas que no era de Dios, mis amados hermanos. Por eso Pablo siempre: yo soy celoso de ustedes. No sé, mis amados hermanos, preste atención. Cuando ustedes visitan otra iglesia, yo también soy celoso. ¿Por qué razón soy celoso? Porque yo sé que allá donde van, no van a enseñar lo que estoy enseñando aquí. Y a veces ustedes piensan: ¿por qué el hermano Antonio no le gusta? No me gusta porque soy celoso de la enseñanza. Por eso, y es lo mismo lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía celo a los de Corintio, pero es celo de Dios. ¿Y cuál es celo de Dios? Si Dios es celoso, nuestro Señor, Él no quiere que ustedes adoren otro que no sea Dios. Akuto ni benito. Stonjo shukora cuiño. Nyacha apóstol Pablo cara cuiño yo cuello bari cuicunia con yo inga no cuicunia con yo cuchazo incañas na yo que apóstol Pablo. Bari ñora stonjo shukora san cuiño ya. Acha no va, ¿por qué dice así? Porque dice dice el apóstol Pablo: pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Baremeran chita agüeyo si hincha. ¿Es lo que dice, no? ¿Si es lo que dice su Biblia o no lo dice así? Dice, mira, pues os desposé a un esposo para presentarse como virgen. Barimera ni chita yo si cuencha to cuatzaco yo to no iña ayucha no tata Cristo. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice así?
cuando él, mis amados hermanos, cuando un hermano pastor que ama la palabra y tiene celo, ama al pueblo de Dios y tiene celo, no quiere que vaya a escuchar otra que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a pedir cuenta a nosotros. Por eso es que nosotros los que enseñamos, a los que entendemos, no todos, o no sé, pero creo yo que hay otros que dicen, no, nosotros somos libres, podemos ir donde quieran. He escuchado esto, escuchen. El que tiene celo a los hermanos es porque es muy inseguro, dice. Y eso se escucha bonito. O sea, si yo tuviera celo, ustedes, es como si estuviera yo inseguro. Podemos verlo en ese sentido. Pero por otro lado, yo sé, cuando ustedes no están preparados, ustedes no saben distinguir la enseñanza, entonces para ustedes todo es bonito. Cuando se lee la palabra de Dios, se ora y todo es igual. No todo es igual. No todo es igual. Hay que entender cuáles son los que Dios quiere que sigamos, y en esa enseñanza debemos de cuidarnos, amar esa enseñanza, que esa enseñanza nos va a ayudar de estar en santidad, para que podamos presentar delante de nuestro Señor Jesucristo como un virgen. A eso se refiere, mis amados hermanos. Aku tu ni venía ni cabo, acá por listo el cabo tomo yo. Takabo Apocalipsis tontonya kanya ni chacha miki ni chonya si bonicho será bonicho. Choro cuando anda tu kucha no cacha apóstol Pablo no ve la Corintio yo sa agacha apóstol Pablo to kutunino to pana kutunino ni ka Apocalipsis. Para tanto nada kutunino era kunindo ko ahí. Como dice que es como un carro atascado en el lodo, ahí se quedó atascado y no sale. Pero el Señor nos saca de esta duda. Por eso es que podemos entender esto, mis hermanos. Ya podemos avanzar. Yo creo que ya le di hasta un cierto punto para que ustedes puedan entender esto. El apóstol Pablo dice: yo tengo celo de vosotros, con celo de Dios. ¿Por qué? Porque yo te desposé para que ustedes presentaros como una virgen a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, en otras palabras, ahora que entendemos esto, usted se tiene que cuidar lo que ve, lo que escucha, todo. Entonces, ¿para qué usted se tiene que guardar? Porque el Señor, nuestro Dios, es el esposo y nosotros somos la iglesia. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Avancemos, gloria al Señor. Vamos a ir allá en Evangelio de Mateos. Allí vamos a prestar un poco de atención, mis amados hermanos. Y la verdad es que el Señor nos ayude de no caer en esos errores que tuvieron los hombres en el templo de nuestro Señor Jesús. Evangelio de Mateos capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos, a los que nos están acompañando en esta hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 15 de Mateos, verso 8 es el punto, pero vamos a leer 3 versículos, 7, 8 y 9. Pero el 8 es el punto que estamos llevando esto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, aleluya, están anotando, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es bueno, eso es buenísimo. Me encanta, me motiva a ustedes cuando ustedes toman nota. Cuando ustedes se queda ahí medio dormido, la verdad es que no, la verdad quiero que sepa que no. Otro día voy a hablar de ese espíritu, nomás prepare oreja, porque ese espíritu no es de Dios. Quedarse cansado, dormido, ese no es de Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo habla de ese espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, presta atención. Antes de leer esto, quiero que preste atención. Aquí, mis amados hermanos, donde vamos a estar leyendo ahorita, nuestro Señor tuvo que enfrentar a los que decían
conocer la palabra de Dios. ¿Y quiénes son ellos? En el tiempo de nuestro Señor Jesús estaban los escribas y fariseos, los que tenían control en la sinagoga, en la enseñanza. Los escribas, o sea, los escribas. ¿Cuándo entiende la palabra escriba? Amén. ¿Qué es escriba para ustedes? Pues es escriba. Secretario, esos son escribas. O sea, era hombre de letra que hacía y todo eso. Fariseos. Entonces, ellos son los que estaban cuando vino nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús tuvo que reprender a ese hombre. Y a veces nosotros también, el Señor nos reprende, mis hermanos y hermanos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué el Señor nos reprende? ¿Porque nos ama o porque nos ama? Porque nos ama. Y yo sí, el Señor me reprende a veces. Gloria al Señor. Miren lo que dice el verso 7, dijo nuestro Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? El verso 8: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso es lo que profetizó el profeta Isaías acerca de estos hombres, escribas y fariseos. Mis amados hermanos, miren, este hombre eran los que enseñaban, eran los que eran doctor de la ley. No estaba hablando, el Señor no se enfrentó a un ignorante, no. Mira, ¿sabes qué? Los apóstoles fueron hombres sin letra y el Señor lo escogió y lo preparó. Pero ya estaban estos, y estos hombres se molestaban cuando nuestro Señor Jesús lo exhortaba. Pero esto ya estaba profetizado, que ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque dice: bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mis amados hermanos, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios de labio, ¿por qué? Porque decir no cuesta. Y yo hago esto, soy cristiano, sirvo en la iglesia, hacer mucho. ¿Se acuerda usted de lo que dijo el publicano cuando subió dos hombres a orar en el templo? Había uno fariseo y uno publicano. ¿Qué dijo publicano? ¿Y qué dijo fariseo? Aquí está hablando de fariseo. Dijo: Dios, yo soy bueno. Te doy gracias a Dios porque yo soy bueno, no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni como este publicano que está acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo. ¿Verdad que sí? Es lo que dijo. Pero aquí el Señor lo dice. ¿Qué dijo el Señor aquí? No, ustedes son hipócritas porque ustedes me honran con tu labio. O sea, tú dices que eres muy bueno, pero en realidad no lo eres. Acá tú ni buenito. Ajá. Ya poco esto, no ya poco buena acá. Nasanya. O sea, poco lo que podemos hacer, vamos a hacerlo. Poco. No podemos alcanzar a hacer todo, pero lo que usted pueda hacer, hágalo. Hágalo. Gloria al Señor. Que no seamos de labio, que seamos de corazón. ¿Por qué? Porque es lo que profetizó el profeta Isaías. Dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Verso 9 dice: mas en vano me rinde culto. En vano. Note mis amados hermanos, preste atención a lo que dice ahí. Mas en vano me rinde culto. En otra palabra,
mas en vano me adoran. Podemos estar aquí cantando alabanza, haciendo todo lo que nos toca hacer, pero si no amamos con todo nuestro corazón, entonces es vanidad lo que estamos haciendo aquí. Aku tu ni bonito, tanto cueco y no son sin dinuino, pues saya sin dinuino. Chacus ni no bueno, choro tenga yo único. Cochmin dados pues saya dinuino. Entonces, ¿qué es hacer de corazón? ¿Qué es de hacer de corazón? Cuando no logramos de hacerlo bien, sentimos mal. Cuando no hacemos estar aquí a la hora, sentimos mal. Cuando no entendemos la palabra, sentimos mal. ¿Y qué decimos? Señor, ayúdame a entender, porque quiero entender. Quiero entender. Pido por mi hermano, el que está aquí enfrente, que pueda ampliar un poquito más, porque no lo entiendo. O sea, nos preocupamos, empezamos a clamar a Dios, porque realmente queremos entender lo que el Señor nos está hablando. Pero el que dice de labio puede estar aquí, no pasa nada, pero es de labio. Por eso dice el verso 9: más en vano me rinde culto. O sea, sí están haciendo, pero eso es vanidad. Ah, cochín. No tú voy a candego y un corote, cochín. Y eso es tan importante para nosotros, mis amados hermanos. Dice: enseñando como doctrina precepto de hombre. ¿Por qué dice así, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Presta atención. Estos hombres, escribas y fariseos, estos hombres ya no enseñaban lo que está escrito aquí, sino que estos hombres, porque son los que tenían la autoridad en la sinagoga, y estos hombres son los que empezaron a criar más duro de lo que no dice aquí. Por eso es enseñanza de hombre, no es lo que está escrito aquí. Es como, por ejemplo, si estoy aquí, mis amados hermanos, y no voy a estar enseñando lo que dice aquí, sino que voy a enseñar cosas que yo pienso, voy a decir algo más fuerte que ustedes tienen que hacer cuando no está aquí. O sea, lo que enseñaban los escribas fariseos es muy aparte de lo que está aquí, porque muchos se confunden con eso. ¿Qué dicen los demás? Es porque ellos enseñaban la ley, lo que ellos no aguantaban a llevar. Dicen muchos, pero no es cierto, hermanos. Ellos ya no enseñaban esto, ellos enseñaban aparte de lo que ellos han empezado a criar esos grupos religiosos. Por eso todo lo que ellos hacían es vanidad. ¿Por qué? Porque ya no lo hacían de corazón. Cuando uno lo hace de corazón, mis amados hermanos, tenemos temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. No nomás porque tengo el privilegio, por la gracia del Señor, de estar aquí y voy a hablar lo que me da la gana o lo que se me venga, no. Sino que yo lo tengo claro de que todo lo que estoy hablando, el Señor me va a pedir cuenta. Y si lo voy a hacer mal, ustedes van a aprender mal. Gloria al Señor. ¿Sí estamos, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Entonces vamos a avanzar. Gloria al Señor. Aquí vimos allá. Voy a decir esto. Leímos en Apocalipsis que dice, señala a un grupo de hombres que no fueron contaminados con mujeres. Y fuimos 2 de Corintios 11:2 para entender que lo que dice el apóstol Pablo, que Él nos desposó para que nosotros presentemos como una virgen a Cristo, que está hablando de nosotros. Ahora, fuimos aquí para ver, mis amados hermanos, para ver. Ahora, estos hombres
Los escribas y fariseos, ellos pagaron el odio por el amor. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor los reprendió, creo yo que ellos no estaban tan a gusto. Ellos se molestaron. Y a veces nosotros, cuando alguien nos exhorta, no estamos contentos, sentimos. Por eso es que decimos que el Señor, ¿verdad?, abra en nuestro entendimiento para entender, y a la hora que el Señor nos hace entender, tenemos que volver y agradecer a nuestro Señor, porque Él nos ama tanto. Por eso nos sigue hablando una y otra vez. Gloria al Señor. Ahora vamos a avanzar, mis amados hermanos. Ezequiel 9. Se da cuenta que aquí hay dos tipos de gente. Habla de que nosotros tenemos que cuidarnos en todo. Y había hombres que enseñaban otra cosa que ellos no podían llevar. Gloria al Señor. Pero aquí vamos a avanzar aquí en Ezequiel 9, mis amados hermanos, para que nosotros vayamos entendiendo lo que dice la palabra. Capítulo 9, Ezequiel 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ezequiel 9, ¿ya lo tienen? Vamos a dar lectura al verso 4. El verso 4 dice: y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pongo una señal enfrente de los hombres que gime y se lamenta por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Gloria al Señor. ¿Cuál es el mensaje aquí, mis amados hermanos? ¿Qué es el mensaje? Dice que tenía que pasar en medio de la ciudad. Dios elige a alguien para que vaya en medio de la ciudad de Jerusalén, dice, y que ponga un señal en la frente. ¿Qué es señal en la frente? Gloria al Señor. Aleluya. Preste atención. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde lo que usted aprende, dónde se queda? ¿Dónde se queda? En la mente. O sea, Dios da algo. ¿Para qué? Esa es la señal. Estamos aquí, el Señor nos está preparando aquí. El Señor nos está hablando aquí. ¿Por qué nos está hablando? Nos está hablando para que usted lleve la palabra a aquella gente que necesita. Para eso nos reunimos aquí. Estamos aquí, es como este hombre fue en medio de la ciudad de Jerusalén y había maldad, abominaciones, dice aquí. Y este hombre fue y habló, exhortó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios lo mandó? ¿Por qué, hermanos? ¿De qué estamos hablando aquí? Ahora ya no estoy hablando del odio por amor. Ahora ya estoy hablando amor por el odio. Dios amó a su pueblo. Amó. A pesar de que el pueblo no obedecía a Dios, Dios nos sigue amando. Por eso nos está preparando a nosotros para llevar la palabra a aquellos que están en el pecado, a los que están en el pecado, a los que están fuera del orden. Por eso, mis amados hermanos, esa es la señal. La señal es que usted aprenda la palabra,
Del hermano Antonio, no, de lo que estamos leyendo aquí. ¿Para qué? Estuve hablando de esto, que nosotros fuimos rescatados entre los hombres. Y aquí estamos, el Señor nos está preparando. Por eso es que usted se tiene que cuidar, yo me tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos trabajo que hacer allá afuera. Gloria al Señor. Aleluya. No sé, mis amados hermanos, si me entienden. Quiero que me entiendan, porque es la palabra. Si yo nomás vengo aquí, voy a decir, hermanos, tomen nota, Ezequiel 4:9, y lleven a la casa y ahí estudien. Van a empezar, no sé cuánto van a empezar a escudriñar y hacer. O regresa y guarda su bolso ahí como está, y al siguiente sábado lo va a tomar y lo trae. Yo no sé qué es lo que ustedes hacen, pero yo la verdad, a lo mejor ustedes van a pensar se está exaltando como fariseo, ¿verdad? Pero Dios es testigo, mis amados hermanos. Me levanto en la mañana, doy gracias al Señor que puedo dar lectura a un salmo todas las mañanas. Me pongo a hablar un poco en la tarde con los hermanos que está ¿cómo se llama? En las redes sociales. Y hacer eso, mis amados hermanos, uno va aprendiendo. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro tiempo. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Doy gracias a Dios por eso. Pero digo, tengo que decirlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los amo. Los amo, por eso tengo que decirlo. Ustedes esfuercen. No es necesario que ustedes lean todo un capítulo, aunque sea unos 2, 3 versículos, y medítenlo, estúdienlo. Es para que crezcamos, mis amados hermanos. Hace poco escuchamos esto, el labio de nuestro hermano Lorenzo Mendoza, cuando fuimos allá cerca de Fort Myers. Él nos dijo, aprenda a hacer algo, póngalo en práctica. Y nomás le escuchamos, y si no hacemos, no logramos nada, no avanzamos nada. Ahora tenemos que ponerlo por práctica. Y ya después aprender, mis amados hermanos, gloria al Señor. Por eso dice este texto, vamos a volver. Dice, el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen. ¿Cuáles son hombres? Que gimen. Hombre que ama la verdad. Y si amamos la verdad, tenemos que exhortar a la gente que está en el pecado. Pero ¿cómo usted va a poder clamar si usted no tiene lo que está escrito aquí? Primero tenemos que obtener aprender lo que está escrito aquí, para poder decir a la gente que está mal. Mientras no se puede. Pero eso que usted tiene, esos son señales. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que llegar a tener mente de Cristo. Mente de Cristo. Gloria al Señor. Dice, mis amados hermanos, y se lamenta por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. En el tiempo, mis amados hermanos, en el tiempo del profeta Ezequiel, había tantas cosas que no era agradable para nuestro Dios. Por eso es que Él ama a los seres humanos, a su criatura. Por eso es que Él manda a alguien. Gloria al Señor. Eso es lo que dice. Vamos a leer el versículo 5. Dice, pero a los otros dijo, preste atención a lo que dice el 5. Pero a los otros dijo, y yo lo oí pasar por la ciudad en pos de él, y herí, no tenga piedad vuestros ojos, no perdonéis, mata a viejos y jóvenes, doncellas y niños y mujeres, hasta exterminios,
pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Noten, mis amados hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta de lo que pasó aquí, que los que tenían conocimiento, el que tenía la señal, iba a ser redimido, rescatado, como usted y yo que hemos sido rescatados. Pero ¿a dónde comenzó? ¿Cómo dice? ¿Dónde comenzó? Lo que dice el 6. Ahí donde dice, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. No toquéis. Mira, pero dice, comenzaréis por mi santuario. Por mi santuario. Empezó, vamos a poner que, bueno, de hecho aquí es un santuario. Pero si alguien, mis amados hermanos, si uno de los que está mal se pone aquí, el Señor empieza aquí. Por mi santuario. Aleluya, gloria al Señor. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del pueblo. Empezó con los que están allá, no. Empezó con los que era encargado allí. ¿Por qué razón? Recordemos lo que dice ahí en Mateos 15. ¿Por qué el Señor tuvo que tomar acción? Mandó a alguien que no tenga piedad de esa gente. Porque ellos eran de labio. No servía a Dios de corazón. Mis amados hermanos, en esta tarde quiero que intentamos todos esto. Hay momentos que yo digo, hermanos, pidan por mí. Doy gracias al Señor porque me haya escogido, pero no es fácil estar aquí. Aquí no estamos aquí para que la gente nos aplauda. No. Vuelvo a decir una vez, porque si estamos aquí para exhortar al pueblo, pues también viene gente que no le gusta. Pero es muy importante tener temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es temer a Dios. Si no lo hacemos con temor, mis amados hermanos, el Señor empieza aquí. Aquí empieza con los ancianos. Primero, esto es delicadísimo y es algo que tenemos de tomarlo. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Por qué el Señor habla fuerte? Para que cada uno de nosotros que estamos aquí reflexionemos. O sea, uno mismo debemos de examinarnos cómo estamos. El siguiente sábado tenemos vigilia. Y desde aquí empieza lo que es examinarnos cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien delante del Señor? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Gloria al Señor. La verdad, mis amados hermanos, es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Avancemos. Vamos a ir a una escritura más. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. Gloria a Dios. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel
aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Hermanos, hermanas, ¿por qué Dios mandó este mensaje al pueblo de Israel? Que todos los que estaban enfrente, todos los que tenían control ahí, tenían que morir, porque estaban en el pecado. Y aquí el apóstol Juan dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, ¿cómo se reconoce el hijo de Dios, mis amados hermanos? ¿Se puede responder? El que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque hoy me tocó hablar de amor por el odio. No estoy hablando del odio por amor, amor por el odio. Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Nosotros, vuelvo a decir, empecé así al principio, pero ahora estoy diciendo, aunque haya gente que nos odie, nosotros debemos de amar. Si es posible, podemos acercar a esa persona y hablar a la palabra del Señor, que se arrepienta antes del tiempo. Por eso es amor por el odio. Gloria al Señor. Y aquí dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Gloria a Dios. Amor, hay mucha manera, mis amados hermanos. Hay mucha. Nuestro hermano Álvaro, él está con nosotros aquí porque él ha entendido, ¿verdad?, que él tiene su parte, lo que tiene que hacer, pero lo hace por amor. Lo hacemos por amor. No lo hacemos porque hay personas, mis amados hermanos, hay personas que si cuando ellos ven que no hay ganancia, porque piensan que servir al Señor es para enriquecerse, pero no se trata de eso. Se trata de ayudar a nuestros hermanos. Si podemos hacer algo, juntar aquí para ir a ayudar a los que están necesitados. Hace poco alguien me preguntó: ¿por qué no se exige la ofrenda cuando vamos a una iglesia? Yo no sé. Acá no hay que exigimos. Aquí se enseña. Se enseña. Ahora los que entendieron lo hacen. Los que no han entendido no lo hacen. Eso no es problema nosotros de los que enseñamos. Ya queda en ello. Eso es importante. Porque si no enseño y ahora sí, ponga porque tiene que poner. Pero ¿cómo la gente va a poner si no hemos enseñado? O sea, no. Hay gente que piensa porque estoy aquí y no aporto. Al contrario, yo tengo que poner ejemplo. Yo tengo que poner ejemplo para que los demás puedan hacerlo. Pero tristemente, mis amados hermanos, a lo mejor hay lugar donde los hombres piden o enseñan, pero ellos no hacen. Eso porque la palabra del Señor dice: el que sirve es el que será mayor en el reino de los cielos. Nuestro Señor vino a servir. Él, siendo Dios, vino a servir. Y así nosotros los que estamos aquí estamos para servir. El Señor nos está enseñando a todos a servir de diferente forma. De diferente forma. Dios tiene un lugar, una área en lo que usted puede ayudar, mis hermanos hermanos. ¿Por qué usted lo tiene que hacer? Si usted entiende que debemos de amar a los que no conocen a Dios, a los que nos oyen, y tenemos que hacerlo. Gloria al Señor. ¿A dónde quedamos ahí? Gloria a Dios. Ahora sí vamos a avanzar. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a avanzar allá. Vamos a hacer una simple lectura, mis amados hermanos. Gálatas 5:22. Ustedes saben lo que dice ahí. Gloria a Dios. 5:22.
¿Lo tienen? Gloria a Dios. 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es. ¿Qué es, mis amados hermanos? Quiero escucharlos. ¿Qué es? ¿Qué es el primer fruto? Amor. ¿Y el segundo? Gozo. Tercero. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dominio propio. Son 9 frutos del Espíritu. Aleluya. Mis amados hermanos, aquí va la pregunta, pero no respondo. ¿Ustedes tienen todo esto espíritu? ¿Los 9 espíritus? ¿Los 9 frutos? Perdón. ¿Sí lo tenemos? ¿No lo tenemos? Mis amados hermanos, estamos batallando. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Si ya estamos haciendo parte de lo que hemos entendido, parte donde no hemos entendido, que el Señor nos ayude de poder hacerlo, de lograr, ¿verdad?, tener este fruto. Gloria al Señor. Pero aquí estos son frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Y cada hijo de Dios debemos de tener los 9 frutos. Pero fácil podemos decir, sí lo tengo todo, pero no podemos engañarnos, mis amados hermanos. El Señor nos conoce. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Romanos 12:14, y ahí terminamos. Romanos 12, capítulo 12, verso 14. 12:14. Gloria al Señor. Dice: gloria a Dios. ¿Qué dice ahí, mis amados hermanos? Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. El apóstol Pablo dice: bendice a los que te persiguen. Gracias a Dios, mis amados hermanos, que nos tocó vivir este tiempo que nadie te persigue. Nadie me persigue. Y yo creo que esa es una de las razones que no queremos caminar. Si alguien te persiguiera, yo creo que buscaríamos a Dios con más ganas. Porque en el pueblo donde hay persecución, mis amados hermanos, quiero que sepan que allí la gente se reúne en privado y alaba a Dios. Y aquí, como no hay persecución, no queremos caminar. Pero el apóstol Pablo dice: bendecid a los que persiguen y bendecid y no maldigáis. No maldigáis. Y luego dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Gloria al Señor. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos.